Espero que esta serie, ¿por qué la Navidad? Es la serie, el título general de la serie, ¿por qué la Navidad? Y espero que cada uno de los mensajes que han escuchado, los que han venido, obviamente, les haya ayudado. Porque hay mucha desorientación, hay mucha desinformación, hay mucha confusión. Y yo quiero ayudarles para que en esta Navidad usted tenga claro su mente y en su corazón quién es Jesús para usted y cómo debe responder usted a Jesús. La Navidad no es la fiesta. La Navidad no son los adornos. La Navidad no son los regalos o el intercambio de regalos que le hacen hacer en su trabajo. Y el mensaje de la Navidad es un mensaje que transforma vidas, que cambia vidas, que cambia situaciones, que cambia familias, que cambia ambientes en medio de un mundo que está muriendo sin Dios, porque no quieren a Dios. En medio de un mundo que rechaza a Dios. Juan 1:14, versículo con el que terminó el hermano Chell en la lectura, dice que el verbo fue hecho carne. El verbo es Jesús. Otra versión dice, la palabra fue hecha carne y habitó entre nosotros. Habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como la del Padre, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando dice que el verbo se hizo carne, que el verbo se humanó, que el Hijo se humanó, está diciendo que Dios se volvió humano, cosa que muchos no entienden o no quieren entender. Pero ¿qué es imposible para Dios? Acabamos de aprender, todo es posible para Dios. Y en la Biblia está llena de ejemplos, llena de milagros. Guarde ese teléfono, hermano Daniel, por favor. Daniel Morales, guarde su telefonito, por favor. Por respeto a Dios, al templo y a los hermanos. Dios se volvió humano. Eso quiere decir, quiere decir que Dios se hizo parte de su vida. Dios se hizo parte de nuestra vida. Quiere decir que Dios sintió lo que nosotros sentimos. Dios experimentó lo que los seres humanos experimentan. Eso quiere decir, gloria al Señor. Pero déjeme decirle, Jesús no fue solamente un visitante. Algunos creen que Jesús nos visitó allá en la Navidad y 40 días después de la resurrección ascendió. No. Sí dice la Biblia y sí es cierto lo que pasó. Vino. Pero no fue solamente un visitante. Jesús
se quedó con nosotros. Se quedó con nosotros, compartiendo nuestras alegrías, compartiendo nuestras luchas. Jesús hoy vive, si usted lo ha aceptado como Señor y Salvador, si usted le abrió su corazón, si usted tuvo una experiencia de nuevo nacimiento real, si su nombre está escrito en el libro de la vida y en el libro del Cordero, Cristo está con usted. Cristo está con usted. A veces no lo entendemos, a veces no lo comprendemos, pero recuerde lo que el ángel Gabriel le dijo a María, allá en el versículo de la promesa que les acabo de dar para la semana. Todo es posible para Dios. Todo es posible. Mucha gente tiene problemas con este versículo. Mucha gente tiene problemas en que Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es uno. Y entonces dice, pero ¿cómo va a ser? ¿Tiene tres cabezas? ¿Tiene tres caras? ¿Tiene tres? Y entonces han surgido, ¿verdad? Muchas cosas. Cuando dice que vimos su gloria, ¿a qué se refiere? Se refiere a la naturaleza y se refiere al carácter de Dios, porque la naturaleza y el carácter de Dios se revela en Jesucristo. Amor, bondad, misericordia, su gracia, su poder, a eso se refiere. Su vida, sus enseñanzas, su forma de actuar, muestra quién es realmente Dios. La vida de Jesús, las enseñanzas de Jesús, la forma de actuar de Jesús, muestra quién es realmente Dios. Y conocemos a Dios a través de Jesús. Y cuando dice lleno de gracia y de verdad, versículo 14 de Juan 1, lleno de gracia y de verdad, se está refiriendo a la gracia, ese favor inmerecido. Esa es la gracia, el favor inmerecido de Dios. Y representa o enseña o habla del amor y de la misericordia de Dios hacia nosotros. Por gracia fuimos salvos, por gracia fuimos perdonados, por gracia de Dios. Esto no de vosotros, dice el apóstol Pablo en Efesios 2, 8 y 9. Esto no es de ustedes, no es por obras, dice, es por la gracia de Dios, por el favor inmerecido de Dios. El apóstol en Romanos lo dice de otra forma. Cuando aún éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Otra versión dice, siendo aún pecadores, Cristo pagó por nosotros. Esa es la gracia de Dios. Esa es la gracia de Dios. Y hacia nosotros. Y la verdad se refiere al carácter de Dios, al propósito de Dios, a las enseñanzas de Dios. Tal vez usted no entienda muchas de ellas, pero hay cosas
que se entienden por fe. Por fe. Hoy mucho se habla, ¿verdad? Tiene que ser científico, tiene que estar probado científicamente para entenderlo. No, hay cosas que no es asunto científico, es asunto de fe. Y nosotros, usted como cristiano tiene que aprenderlo. Hay asuntos que son de fe. Hay asuntos que no es cuestión de dinero. Por ejemplo, el asunto de fe. Mire, este templo es un testimonio, es por fe. Y para la gloria del Señor lo digo, nada más. Y hay cosas, ¿verdad?, que muchos cristianos hoy están dudando y están cuestionando y están perdiéndose de la gracia y están perdiéndose de la verdad de Dios. Hay muchas cosas. Y que hay los desubican, los destantean. Pero miren, les doy un ejemplo muy simple. ¿Por qué no cuestiona que 3 más 3 siempre es 9? No sé si me doy a entender. Se ponen a cuestionar, ¿verdad? Es que ¿para qué otra versión de la Biblia? Es que palabra es palabra. ¿Cómo que la palabra es Jesús? ¿Por qué no cuestionan que 3 por 3 siempre es 9? Aquí en China y donde usted quiera. A ver, ¿qué me dicen a eso? Y así podría yo darle otros ejemplos, otros argumentos, para que no caiga en la trampa de Satanás. ¿Por qué el arbolito? No se fijen al arbolito, no quiere verlo, no lo vea. No lo quiere en su casa, no lo ponga. Pero si le puede adorar, mire, para cambiar ¿cómo le llaman hoy? Cambio de imagen le llaman hoy, ¿verdad? ¿Verdad? Cambio de imagen. Y hasta las damas, ¿verdad? Luego van a esos lugarcitos, ¿verdad? Para un cambio de imagen, dice. Hermanos, este versículo, y espero que esta serie les esté sirviendo para que usted sepa quién es Cristo. Ahora, este pasaje de Juan 1 nos invita también a reflexionar sobre la grandeza del amor de Dios. Que se manifiesta o se manifestó en la encarnación de Cristo. Nos desafía a reconocer por fe que Dios está con nosotros, con sus hijos pues, con sus hijas pues, con los que han creído, con las que han creído, con los que han dicho, ven a mi corazón, oh Cristo, porque en él hay un lugar para ti. Este versículo nos desafía a reconocer pues que Dios está con nosotros en todas las circunstancias de la vida. Hay gente que dice, ¿dónde está Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando tuve ese accidente? Dígame, pastor, ¿dónde siempre ha estado? ¿Y el accidente? Pero Dios ahí estaba. También este pasaje nos anima a vivir con gracia y con verdad.
Efesios habla de ponernos el cinturón de la verdad. No es nada físico, no es nada místico. La verdad, Cristo dijo, la verdad te hará libre. Este pasaje nos invita a reflexionar también sobre el carácter de Cristo en nuestra interacción con los demás. ¿Me doy a entender? Qué difícil, ¿verdad? Son las relaciones humanas. Y hoy parece que están más difíciles las relaciones humanas que antes. Qué difícil son hoy. Pero este pasaje nos enseña y nos refleja que tenemos que aprender, que debe reflejar el carácter de Cristo en nuestra interacción, en nuestra plática, en nuestra comunicación, en nuestra relación con los demás. Y hoy se ha vuelto eso también más difícil. Tuve una experiencia. Otros años yo daba algunas despensas a personas, hermanos, muy necesitados. Otros años yo daba algún dinerito, 500 pesitos, lo que pudiéramos, ¿verdad? Pues ayudábamos. Hoy me decía una persona, bueno, no hoy, hace unos días me decía una persona, estaba yo hablando, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudarla? ¿Cómo podemos bendecirla? ¿Por qué la iglesia de humillar, me dice a la gente? Si ya estamos fregados, ¿por qué nos quieren exhibir fregándonos más? Así es. Digo, pues hermana, yo solo me acuerdo, dice la Biblia que el Señor ayudaba al necesitado. Usted ha hablado de necesidad, yo quería ayudarla, ¿verdad? Y derechos humanos. Se me olvidó, tengo una revista que me mandaron. Bueno, me pidieron que la fuera a recibir. Y me pidieron, ¿verdad?, que comparta con la iglesia esos criterios. Digo, no hombre, yo predico la Biblia, yo no puedo predicar esto, pero me llevo su revista. Porque las relaciones se han vuelto más difíciles. Y a veces si no tenemos cuidado, aunque queremos ayudar, herimos sentimientos, herimos susceptibilidades, lastimamos a la gente. Dice, si ya es vulnerable, dice, no la hagan, pastores, ustedes más vulnerables. ¿Cómo que de dónde sacan eso, licenciada? Las relaciones se han vuelto más difíciles. Este pasaje nos habla que tenemos que aprender a reflejar el carácter de Cristo, la humildad de Cristo, el amor de Cristo, la misericordia de Cristo en nuestro interactuar con las otras personas. ¿Me doy a entender? Pasaje tremendo esta mañana. Cuando reflexionamos, como lo estamos haciendo hoy, en la encarnación de Jesús, nos encontramos con un amor que trasciende, que sobrepasa el entendimiento. Un amor que trasciende, que sobrepasa el entendimiento. Un amor que se hizo tangible, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Y el pasaje de esta mañana, el último versículo, y el Verbo, que es Jesús, se hizo carne, se humanó, se hizo como uno de nosotros. Un amor que vivió entre nosotros.
experimentó luchas. Y este pasaje y la Navidad nos recuerda que Dios no está lejos. Dios no está lejos. Él está cerca de usted. Él está cerca de nuestra realidad. Y Él nos sigue invitando, nos sigue hablando a que abramos nuestro corazón y que permitamos que su gracia, que su amor transforme, cambie nuestra vida, porque de eso se trata, no solo de oír, no solo de leer, no solo de recordar, no, que ese amor, esa gracia, esa verdad nos transforme. Entonces, ese es Jesús. Ese es el amor de Dios. Ese es el carácter. Es el carácter de Dios. Pero, ¿qué tanto conoce usted a su Salvador? ¿Qué tanto conoce usted a Jesús? ¿Qué tanto lo ama? ¿Qué tanto depende de Él? ¿Qué tanto está usted confiando su vida y todo lo inherente a Jesús? En una ocasión, el Señor, allá en Lucas 9, el Señor le preguntó a sus discípulos, estaba con sus discípulos, Lucas 9, 18, le preguntó a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Qué piensa la gente de mí? Juan 9, 18 y 19. ¿Quién dicen la gente que soy yo? Entonces los discípulos dijeron, mira Jesús, hemos oído, unos dicen que eres Juan el Bautista. Otro segmento de la sociedad dice que eres Elías, que Elías resucitó, que eres Elías. Otros dicen que eres alguno de los profetas, de los antiguos, que ha resucitado. ¿Qué vemos? No tenían, aunque Jesús estaba con ellos, aunque miraban sus milagros, aunque oían sus enseñanzas, aunque convivían con Él, no tenían una convicción clara de quién era Jesús. ¿Tiene usted una convicción clara de quién es Jesús? ¿Tiene usted una convicción clara de que puede confiar plenamente en Jesús? ¿Tiene usted una convicción clara o está como estas gentes? No tenían una convicción clara de quién era Jesús. Hoy hay mucha gente, inclusive muchos cristianos, no hay una convicción clara sus vidas a nivel personal de quién es Jesús.
Entonces les da lo mismo venir al templo que no venir. Les da lo mismo orar que no orar. Les da lo mismo leer la Biblia que no leerla. Les da lo mismo obedecer un mandamiento de Jesús que no obedecerlo. Porque no hay una convicción clara de quién es Jesús. Y el propósito, mi propósito de esta serie, ¿por qué la Navidad? Es que usted en esta Navidad 2024, usted tenga una convicción clara de quién es Jesús en su vida y que usted esté viviendo plenamente en esa relación y comunión con Jesús. Mire, le doy otro ejemplo. Porque esto se está repitiendo mucho hoy. Nicodemo era un fariseo. Nicodemo era un líder espiritual. Nicodemo era lo que hoy llaman doctor en teología. Nicodemo, capítulo 3 de Juan, verso 1 y 2, dice que un hombre principal entre los judíos, no era cualquiera, era un principal, era un directivo, era un líder, como le llaman hoy. Vino de noche a Jesús y le dijo: Rabí. ¿Sabe lo que quiere decir Rabí? Sabemos que has venido de Dios como maestro. Eso quiere decir Rabí, maestro. Has venido de Dios como maestro. Un líder espiritual que se supone debió de haber sabido y creído todas las profecías que hablaban de Jesús en el Antiguo Testamento. Maestro. ¿Tiene usted está seguro de la identidad de Jesús? ¿O para usted es un maestro más? Otros dicen un iluminado, dice. Mire, allá en el libro de Marcos, le doy otro ejemplo, porque el interés es que usted tenga la convicción plena, porque le va a servir mucho, mucho. En Marcos 3, versículo 22, mire usted, dice que los escribas eran literalmente eso, ellos transcribían, eran doctos, eran especialistas en transcribir las escrituras. Dice que los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de Belcebú echaba fuera a Satanás, a los demonios. Oiga, qué barbaridad. ¿Quiénes? Los escribas, gente preparada, gente conocedora del todo el Antiguo Testamento, de la Torah, de los profetas, de los salmos, conocedora. No, dice, se enseña por. O sea, no había una convicción clara de quién era Jesús. Yo espero en Dios, le pido a Dios que la palabra que el Señor ha puesto y que les hemos dado sirva a todos los estudios, todas las predicaciones, para que usted tenga una idea clara, una convicción clara en Jesús y que esté confiando, creyendo, obedeciendo, siguiendo a Jesús. Si no, de nada sirve. Mire, hay otro caso, tal vez a ese se le perdone porque no era fariseo ni era uno como Nicodemo, no era uno como los escribas, pero Pilato, que era el gobernador en ese entonces de esa región, él dice: ¿eres tú el rey de los judíos?
No sabía, ¿verdad? Él debió, antes de hacer un juicio, antes de hacer una condena, antes de tomar una decisión, él debió de haber sabido quién era. ¿Quién era Jesús? Mire, cuando la gente llegó al Gólgota y pasaban frente a la cruz, cuando estaba Cristo crucificado, la gente le gritaba: si de veras eres quien dice ser, si de veras eres el Hijo de Dios, ¿qué? Desciende de la cruz. Uno de los ladrones le decía: si de veras, sálvate y sálvanos a nosotros. Qué triste cuando un cristiano no tiene una convicción clara de quién es Jesús, de quién es su Salvador, de quién es su Redentor, de quién es su Señor. Es triste, lamentable, porque se está privando. Y les he dicho aquí, esto no es una religión, es una relación. Debe ser una relación con el Señor. Y desde entonces hay opiniones equivocadas hasta hoy sobre quién es Jesús. Los evangelios dan una revelación clara sobre quién es Jesús. Mire ese pasaje de hoy, Juan 1, una revelación clara sobre quién es Jesús. Y un consejo que les doy, si una determinada versión no le aclara, mire, la mayoría de ustedes tienen buenos teléfonos, que tienen internet. Ahí puede usted consultar varias versiones. O en su computadora, hasta, ¿cómo se llama la persona esa que usted la grabación que usted le pregunta? Gina, ¿cómo se llama? Alexa. Mire, usted le dice: Alexa, dame la versión, Dios habla hoy. Con mucho gusto, y ahí se la da. Use la tecnología. El punto es para que usted se oriente, usted se convenza, usted tenga una claridad. Mire, a mí me da mucha tristeza en mi corazón cuando hablo con alguien que me dice: es que no estoy seguro, es que lo estoy pensando, es que quién sabe. Y a veces yo soy medio grosero, dicen ellos, ¿verdad? Digo: ¿qué estás esperando? ¿Morirte para que veas la realidad? Y entonces ya no te va a servir lo que hoy te ofrece Jesús. Juan se remonta a la eternidad. Juan se remonta a la eternidad. Y mire, y declara la grandeza, de nuestro Señor Jesucristo. En el principio era el verbo, según la versión que yo tengo, verbo. En el principio era Jesús. En el principio era el Hijo de Dios. Y era con Dios. Y era Dios. Juan llama a Jesús el verbo. La palabra, dice otra versión, logos, en griego original. Verso 2, o sea, la palabra creadora. Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas,
y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron. ¿Se acuerda que Cristo dijo: yo soy la luz del mundo? Yo soy la luz de la humanidad. Yo soy la luz de la gente. Y el que me sigue no va a andar en tinieblas, no va a andar en error, no va a andar en incertidumbres. Va a saber hacia dónde va, qué tiene que hacer, etcétera, etcétera. Y mire Colosenses 1, 16. Colosenses 1, 16. Mire usted esa revelación preciosa que agrega. Dice en Él, o sea, en Cristo, fueron creadas todas las cosas. Cristo coexistente con el Padre. Las que hay en el cielo, las que están en la tierra, visibles o invisibles, tronos o dominios, principados, sean potestades, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, mire, en segundo lugar, tercer lugar, Cristo nos revela al Dios que es invisible. Cristo lo hace visible. Porque no hay nada imposible para Dios. Es lo que está diciendo Colosenses 1:15. Dice que Cristo es la imagen ¿de quién? Del Dios invisible. Es lo que está diciendo Colosenses 2:9. Dice que en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, toda la plenitud de Dios. La carta a los hebreos es más clara. Hebreos 1, primeros versículos, y mire usted, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, tiempos antiguos, tiempos del Antiguo Testamento, habló por los profetas. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Escatológicamente hablando, los postreros días empezaron desde que Cristo vino, a quien constituyó heredero de todo, por quien asimismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios. Maravilloso, ¿no? Y les doy otra afirmación importantísima. Si nos da por favor Mateo 1:23, hermano de cabina. Mateo 1:23, para que lo vean. Y si usted sigue la Biblia, búsquelo. ¿Ya lo tienen? ¿Todavía? La Virgen concebirá, dará a luz un hijo y le llamarás ¿cómo? ¿Qué significa? Dios con nosotros. Qué tremendo, qué poderoso. ¿No le emociona? ¿No se alegra? Dios con nosotros, Dios con usted. Allá en su trabajo, allá en su familia, allá donde usted está. O sea, Dios se hace humano. O sea, Dios habita entre nosotros sin dejar de ser Dios. Dios es como uno de nosotros sin dejar de ser Dios. ¿Difícil de entender? ¿Difícil de explicar?
Pablo dice un misterio. Cuando usted no entienda, puede aplicarlo por la fe. Como lo hizo José, como lo hizo María y otros. Fue una decisión redentora, una decisión redentora de Dios. Fue una decisión basada en el amor que Dios tiene por nosotros. Fue una decisión que Él tomó basada en el amor porque estábamos perdidos. La paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecados estamos destituidos de la gloria de Dios. Y mire lo que Filipenses 2, 6 al 8 sigue diciendo acerca de Jesús. Filipenses 2, 6 al 8 dice, siendo en forma de Dios, igualito, el mismo, no estimó, no se aferró, dice otra versión, ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, se humilló a sí mismo. Qué tremendo. Por amor, para redimirlo, para rescatarlo, para salvarlo. El salmista se preguntó, Salmo 8:4, el salmista se pregunta, ¿qué es el hombre? ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El salmista ve que Dios es amor, es misericordia, lo cuida, lo protege, etcétera, etcétera, etcétera. Y el salmista dice, pero ¿qué es el hombre? ¿Quiénes somos? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué es la persona para que te acuerdes de él? Y mire, la respuesta se hace más fuerte cuando reconocemos nuestra maldad, cuando reconocemos nuestros pecados, cuando reconocemos y nos damos cuenta de nuestra incapacidad para obedecer a Dios y nuestro rechazo y nuestra rebeldía contra Dios. Porque somos cristianos, pero seguimos muchas veces siendo rebeldes. Vayan y hagan discípulos, no lo hacemos, rebeldía. No dejen de congregarse, rebeldía. Pero en el Evangelio está la respuesta. Dios le ama. Dios está con usted. Dios quiere salvarlo. Dios quiere perdonarlo. Dios no quiere que usted se pierda. Lleno de verdad, dice, porque nos libera de nuestra condición de engaño. El mundo nos engaña, la carne nos engaña, Satanás nos engaña, es padre de mentira. Jesús vino para que andemos en la verdad, que es Dios, y para pagar nuestras deudas de nuestros pecados y para darnos una verdadera libertad. San Juan, mire lo que dice en el capítulo 8 y en el versículo 12, Juan 8:12, dice la palabra, y con esto terminamos, con esto concluimos.
Jesús dice, yo soy. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue, el que me obedece, el que hace mi voluntad, no andará en tinieblas. Al contrario, va a tener la luz de la vida. Una vida en abundancia, una vida eterna, una vida en comunión con Dios. Entonces, Jesús no fue un visitante, vino a quedarse, pero Él espera, Él quiere, según Juan 1:12, Él quiere que usted sienta la necesidad de Él. Porque hay gente que parece que no siente la necesidad de Él. Quiere que usted sienta la necesidad de Él. Él quiere que usted le pida. Juan 1:12. A todos los que le reciben. Él quiere que usted le pida que venga a su vida, que venga a su corazón. A todos los que le reciben, a todos los que creen en su nombre, les da potestad de ser hijos de Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio! Y Apocalipsis 3:20 dice el Señor, yo estoy a la puerta de tu vida. Estoy tocando. La persona que abra, porque Él no nos forza, Él no nos hace manita de puerco. Él quiere que usted sienta la necesidad, usted vea su condición, usted invite a Jesús, usted le pida a Jesús que venga a su vida. Él lo quiso Juan el Bautista, pasaje que también encontramos allí en Juan. Juan decía, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Dice, enderecen su camino en el Señor. Enderecen, 1:23 de Juan, su andar en el Señor. Enderecen su relación con el Señor, como lo dijo el profeta Isaías, 700 años antes de Cristo. Enderecen. Hermanos, hermanas, en Jesús, que esta Navidad usted pueda tener una convicción clara, segura, de quién es Jesús para usted. Y usted pueda descansar, creer, aferrarse, confiar, basarse en Jesús como su Señor y Salvador. Y dejar de andar dando tumbos. Y dejar de vivir como si estuviera en un sube baja. A veces se siente cerca y a veces en el suelo. O muy cerca del suelo. Que no nos pase lo que le pasó a aquellos personajes que no tuvieron una convicción clara de quién era Jesús. Hoy estamos viviendo en un mundo difícil, pero el cristiano, su situación y su vida puede ser diferente si pone su fe, su confianza, su esperanza y si sigue al Señor. Le animo para que esta mañana le diga, Señor, gracias.
Primero, por haberte identificado conmigo. Él se identificó plenamente. Se identificó. Sintiendo, pensando, sufriendo, teniendo las mismas vivencias. Hebreos dice, tentado en todo, dice Hebreos, pero sin pecado. Jesús nació como usted nació. Jesús nació como un bebé, así como usted nació como un bebé, cualquiera de nosotros. Jesús conoce esos procesos que pasan en nuestros cuerpos. Jesús experimentó los desafíos que experimentamos y Jesús derramó su sangre, la cruz del Calvario, por usted. Invite a Jesús a venir a su vida. Dígale, ven a mi corazón. Ven a mí. Yo te reconozco, yo te confieso. Yo quiero tenerte como mi Señor y como mi Salvador personal. Y quiero tener una relación contigo. Padre, te damos las gracias por la palabra que esta mañana nos has dado. Permite que se cumpla tu promesa de que tu palabra no vuelve vacía, sino que hará todo lo que tú quieres. Ayúdanos a todos los que hemos oído este mensaje en esta mañana, para que tengamos una convicción clara de quién es Jesús. Tengamos una convicción clara de lo que Él puede y de lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, para dar testimonio fehaciente de que tú vives en nosotros. Ayúdanos, Padre, para que se vea ese fruto de arrepentimiento, ese fruto de estar en Cristo. Y en este tiempo de fiesta, de Navidad, que cada familia, que cada hermano, que cada hermana en Cristo pueda disfrutar de lo material, pero también de ti, también de tu presencia, también de tu cercanía, también de tu perdón, también del gozo de la salvación, también del gozo que da el Espíritu Santo, también de la paz, como dice ese versículo de Lucas, gloria a Dios y paz. Y paz. Señor, gracias porque esa paz que tú das es una paz multidimensional. Cuando Cristo nos ha perdonado y lavado y limpiado, tenemos paz contigo. Cuando Cristo vive en nuestro corazón, tenemos paz, la paz de Cristo, en medio de las luchas y de las pruebas y de las situaciones difíciles. Y cuando estamos viviendo para Cristo, también tenemos paz unos entre otros. Señor, que esta Navidad, que estos días, que esta semana, tus hijos, tus hijas, la gente que está aquí, disfruten de esa paz multifuncional, dimensional que tú nos das. Que el gozo
de conocer a Jesús sea palpable. Bendícelos, ayúdales a la vez que disfrutan de lo material, tal vez de vacaciones, tal vez de una buena comida calientita, tal vez de compañía, de amigos, de familia, de lo que sea, Señor. Pero que Cristo, que en esta Navidad Cristo reine, Cristo esté presente, Cristo sea palpable y sea visible, porque todo fue creado, incluyéndonos nosotros, por Él y para Él. Y que en esta mañana, queridos santos de Dios, que la bendición de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo sea con ustedes. Amén y amén. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Y ese aplauso para el Señor. Y recuerden un recordatorio rapidito. Recuerden, Navidad es una buena oportunidad para que usted invite a alguien al culto especial que vamos a tener. Así que si puede invitar familiar inconverso, una vecina, un vecino, invítenlos. Y quiero que agradezcan ustedes. Ahorita termino. Deme un momentito, ahorita termino. Estoy terminando, ahorita termino. Quiero pedirles de favor que agradezcan ustedes al hermano Ignacio y al hermano Concepción. El guardatemplo, yo no sé de él, no sabemos cuándo se presenta, pero ellos han estado haciendo el aseo del templo. El hermano Ignacio, el hermano Concepción. Denle un aplauso de reconocimiento, denle un aplauso de gracias. La hermana Aide se ha encargado de que estén los baños limpios, mujeres y hombres, y están, como decía un hermano, demasiado limpios. Decía yo, no, nada más como deben de estar. No está la hermana, pero cuando la vean, denle las gracias. Y esperemos, ¿verdad?, que ya el guardatemplo aparezca, que los ancianos tomen ya cartas, medidas, porque ya lleva un mes. Entonces, hermano Ignacio, la iglesia les agradece, don Concho, la iglesia sabe y les agradece lo que ustedes hacen. Ayer aquí estuvieron trabajando desde temprano y Dios sabe lo que yo hago. Dios les bendiga.